La lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará a cualquier lugar. Albert Einstein. Continuando con el orden del día, daremos inicio a la conferencia Aspectos importantes en la modelación de algunos sistemas de piso, impartado por el MI Fernando Monroy Miranda. El maestro en ingeniería, Fernando Monroy, ingeniero civil, con maestría y doctorado por la UNAM, profesor del área de estructuras de la Facultad de Ciencias, profesor de análisis y diseño asistido por computadora, profesor de la Universidad de La Salle León en la maestría de Ingeniería y Arquitectura. Ha impartido más de 400 cursos con relación al uso de herramientas de computadora para análisis y diseño estructural. Ha participado como ponente en más de 100 simposios, seminarios y congresos de ingeniería civil. Ha colaborado con firmas y empresas como asesor, analista y diseñador de estructuras para edificios y puentes. Maestro, sea usted bienvenido. Le cedo la palabra, maestro Monroy. Muchas gracias a todos, muchas gracias al comité organizador, ¿verdad? A la Universidad de Guanajuato por esta invitación. Pues la verdad para mí es un gran placer, ¿verdad? Compartir con todos ustedes, pues un poquito de la experiencia, tanto académica como profesional y de investigación que pues afortunadamente la vida me ha permitido hacerlo en el área de ingeniería estructural y de la construcción. Bueno, el tema que, pues quiero mostrarles a ustedes es un tema que pues ha causado cierta controversia cada vez que lo comento por ahí en pláticas, en algunos talleres, en algunos cursos, porque pues los diseñadores pues damos por hecho varios aspectos y que muchas veces no nos detenemos a analizar pues con mayor precisión, con un mayor número de variables. Y es la modelación del sistema de piso. Creo que están viendo mi presentación. ¿Sí está en la pantalla? ¿En su pantalla? Sí, Sí. ingenieros, la vemos. Muy bien. Bueno, empezaré con una breve introducción a la modelación de los sistemas de piso, describiéndolos de manera muy general, haciendo una breve reseña histórica, describiendo los componentes que integran los sistemas de piso más comunes, como pues es la losa maciza, la losa tipo waffle, las losas prefabricadas, las losas que trabajan en una dirección, como billete y bovedilla, losa tipo deck, principalmente. Pues trataré un poquito, ¿verdad? Así de forma muy básica, la modelación usando los elementos tipo shell, que son elementos finitos, ¿verdad? Pues veremos un poquito la convención de los signos, los sistemas coordenados y la interpretación de resultados. Un aspecto muy empleado, ¿verdad? Cuando no se modela el sistema de piso es considerar a ese sistema de piso como un diafragma rígido. Entonces también pues haremos algunos comentarios con respecto a este artificio o este esquema de modelación. Y también pues veremos la comprobación de datos y resultados. Como segundo punto que ya no me alcanzó el tiempo de poner aquí en esta presentación, pues haremos algunos ejercicios numéricos muy sencillos que van a ilustrar algunos de los conceptos que quiero mostrarles. Bueno, de manera general, ¿verdad? Los sistemas de piso, ¿verdad? Son sistemas compuestos, que pueden, por su construcción, tener un trabajo o monolítico o no monolítico, principalmente. Los sistemas de piso, ¿verdad? Pueden tener elementos sobrepuestos, como el caso típico de billete y bovedilla, que puede ser parcialmente monolítico o no monolítico, dependiendo de los elementos que integran el sistema de piso y de las conexiones
de la construcción que hagamos. De manera esquemática, ¿verdad? El sistema pues más empleado, bueno, de los más empleados en nuestro país, ¿verdad? Para cierto tipo de estructuras tipo edificios, pues es el de formado por el sistema de piso formado por vigas principales para formar marcos en dos direcciones ortogonales principalmente, y sobre estos, pues la colocación, la construcción de una losa maciza. Dependiendo de los claros y de las cargas, se les pueden agregar vigas intermedias, vigas secundarias, en una o en dos direcciones, como podemos ver aquí en las dos imágenes, la central y de la que está abajo a la derecha. En estas fotografías, pues muestro estructuras reales, ¿verdad? Con el sistema de piso anterior, en la etapa de construcción, la fotografía de la izquierda, ahí reconocemos o identificamos una viga secundaria, quizá alcancemos a distinguir las vigas principales o los armados de las vigas principales y de la losa, así como de las columnas. En la fotografía central, pues ya nos muestra por el interior cómo queda una vez desimbrada esa estructura, ¿verdad? Se hizo un colado pues prácticamente monolítico, una primera etapa al colado de las columnas y después del cimbrado y de la colocación del acero de refuerzo en traves principales, secundarias y la losa, pues el colado de esta. En la parte inferior pues se ve un poco más a detalle la unión monolítica de la trave secundaria y la trave principal. Otro sistema muy empleado, ¿verdad? En nuestro país y en muchos lugares del mundo, y sobre todo que se está popularizando, se ha popularizado por la rapidez de construcción y algunas otras características, es el sistema que conocemos comúnmente como losacero, que en términos generales se le conoce como un sistema compuesto tipo deck, formado por una serie de viguetas o vigas de acero, sobre las cuales pues se apoya o se coloca una lámina acanalada que en un principio pues como ustedes saben sirve de cimbra, y después que el concreto colocado o vertido en la parte superior pues ya va a tener, que haya este concreto que haya fraguado, pues ya va a tener una función estructural. Para que el sistema de piso trabaje en conjunto, ¿verdad? Con las vigas principales, las vigas secundarias, pues se unen estos dos componentes, la losa y las vigas, mediante pernos, generalmente de sección circular, maciza, con una cabeza en uno de los extremos. En el otro extremo, ¿verdad? Pues se suelda al patín superior de las vigas. Y entonces así ya tenemos una acción compuesta. En los planos, pues indicamos a ese tipo de sistema, como lo muestra estos recortes de unos planos estructurales que por ahí encontré, ¿verdad? Vemos la lámina, vemos la malla de refuerzo por temperatura, la capa de compresión que se le llama, ¿verdad? Los pernos en la fotografía de la derecha, los pernos de barra maciza, sección circular con cabeza, y por ahí creo que se alcanza a distinguir también la viga de apoyo. Aquí tenemos unas fotografías ya de cómo queda el sistema por la parte inferior. En la fotografía de la izquierda, ¿verdad? Pues vemos la lámina, la viga secundaria y la viga principal, y una placa de conexión de la viga secundaria a la viga principal. Algo similar se muestra en la fotografía de la derecha. Además de usar vigas para soportar ese sistema de piso y que forman parte de pues también pueden usarse armaduras cuando tenemos claros importantes, ¿verdad? Como en el caso de los estacionamientos, de las bodegas, de las naves industriales, que además pueden tener también cargas importantes cuando tenemos varios niveles. Entonces, podemos usar las armaduras como vigas principales y las viguetas pues para recibir primeramente pues a la losa tipo deck. También se utilizan en otro tipo de estructuras, en los puentes, ya desde hace varios años aquí en la Ciudad de México,
pues en obras viales primarias, pues se ha empleado ese sistema de piso. Aquí estas fotografías corresponden al puente atirantado que está pues ahí a la entrada del aeropuerto, del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde pues podemos ver las vigas principales, ¿verdad? Las vigas secundarias y el sistema de piso. La fotografía de la derecha pues corresponde a la etapa de construcción por las cargas y por las dimensiones, pues ahí el refuerzo en la losa pues no está constituido como generalmente se emplea pues una malla de alambre, ¿verdad? Electrosoldado. En este caso, les repito, por las cargas, pues se empleó una parrilla, ¿verdad? Formada por varillas, barras corrugadas de acero de refuerzo. En edificios, cuando también tenemos claros importantes, como el que está ahí, al tener aproximadamente un claro de 7, 8 metros, huecos, también se utiliza este sistema de piso, ¿verdad? Ahí tenemos columnas huecas de acero estructural eh, como elementos principales que junto con las vigas portantes, perdón, las vigas principales, pues van a formar marcos para resistir las acciones laterales. Esta es una estructura en una zona pues de mediana sismicidad. Estructuras de tipo torre, como la que se muestra aquí, ese es un edificio de departamentos en el Pacífico mexicano, en la zona dorada de Acapulco, en donde pues alcanzamos igual a distinguir, ¿verdad? Las vigas secundarias, la losa, las vigas principales. En algunas estructuras pues tenemos pues formas un poco no usuales para la losa, como es el volado de la derecha, un volado pues importante, llegan a tener varios metros estos volados, y pues también hay que estructurarlos, ¿verdad? Para poder emplear ese sistema de piso, que como ven ustedes, pues se ajusta a las formas, ¿verdad? Es un sistema de piso versátil, porque pues la lámina se corta a la forma arquitectónica que se requiera. Otro tipo de sistema de piso es el sistema de piso tipo waffle, ¿verdad? Que es un sistema de piso de concreto reforzado, en donde pues se busca aligerar y disminuir un poco el peso de la losa, colocando ya sea casetones de fibra de vidrio recuperables después de que se descimbra, se recuperan esos casetones, o bien empleando bloques de poliestireno que pues ya quedan ahogados ahí en el sistema, como se muestra en la fotografía del centro y en la de abajo a la izquierda. Ahí está la etapa de construcción en donde pues se alcanzan a distinguir unos huecos longitudinales por los que corre el acero de refuerzo. Esos elementos longitudinales pues los conocemos con el nombre de nervios o nervaduras, y pueden ser en dos direcciones, que es lo más común, o en una sola dirección. No se alcanza a apreciar, pero pues está la malla de refuerzo, y pues como ustedes saben, algo importante pues para todos los sistemas de piso pues son las instalaciones, cuando estas van a correr dentro del sistema de piso, como es este caso, ¿verdad? Ahí no se alcanzan a apreciar las instalaciones, los ductos, las tuberías, pero seguramente estuvieron presentes antes del colado. En los planos estructurales, ¿verdad? Es típico ver este tipo de detalles en donde nos muestra las vigas principales cuando existen estas vigas, las viguetas nervaduras dentro del sistema de piso, así como los casetones, ¿verdad? Y arriba en el extremo de izquierdo, pues alcanzamos a ver el armado de los nervios, que puede estar, que de seguro está formado por acero longitudinal, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y el refuerzo por cortante, que dependiendo de las cargas y las dimensiones, pues podemos tener estribos de dos ramas o una sola grapa, ¿verdad? Para anchos de nervaduras pequeños.
Este tipo de sistemas sin vigas principales, pues fue satanizado, ¿verdad? A raíz del sismo del 85, ya que se presentó un tipo de falla que quizá algunos de ustedes han visto en textos o en algunas pláticas, o sus profesores de estructuras y construcción se los han comentado, que es la falla por punzonamiento, ¿verdad? La transmisión de carga se concentra alrededor de la columna y dependiendo de las cargas y de las características de refuerzo de la zona de concreto que rodea la columna, pues esta puede soportar las cargas o bien pues tener algún problema de agrietamiento y quizá de colapso, como lo muestra la fotografía de la derecha, ¿verdad? Que fue donde podemos ver que las columnas quedan en pie y las losas, pues ya una sobre otra, prácticamente en el suelo, ¿verdad? Hay muchas evidencias, ¿verdad? No solamente a raíz del sismo del 85, sino en otros eventos sísmicos de ese tipo de problemas estructurales. Y por ello, pues este sistema fue, repito, satanizado y prácticamente casi se prohibió, o entre comillas, su uso. El reglamento de construcciones lo castigó muchísimo, de tal manera que pues los diseñadores posterior al sismo del 85 poco lo empleaban. Sin embargo, pues ya desde hace algunos años se ha vuelto o se está empleando nuevamente, y este sistema no es tan malo como me lo comentaba mi profesor de ingeniería sísmica, que en paz descanse, ¿verdad? El ingeniero Enrique del Valle Calderón, que ese sistema si se usa, ¿verdad? Con vigas principales de mayor peralte que la losa plana, reforzadas adecuadamente por flexión y por cortante, ¿verdad? Y también agregando muros estructurales en los marcos, pues es un sistema que tiene ciertas ventajas y que puede pues competir con otros sistemas desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Y evitar la posibilidad de falla por punzonamiento. Uh-huh. Cuando no modelamos el sistema de piso, porque si ustedes observan, ¿verdad? En las fotografías que hemos visto, pues aquí o en las imágenes, recortes, etcétera, que hemos visto, pues los elementos estructurales están a diferentes niveles, generalmente columnas, vigas, etcétera, las modelamos como elementos barra, y la representación de estas es a través de su eje centroidal. Entonces, si observan ustedes por las dimensiones de las vigas, estas tienen diferente posición con respecto a la vertical, ¿verdad? De su eje, y la losa pues por encima. Entonces, uno de los problemas que encontramos, ¿verdad? Es cómo modelar todo esto sin necesidad de hacer un enjambre de nodos para poder pues posicionar adecuadamente o lo más fielmente a los diversos elementos estructurales que conforman el sistema de piso. Entonces, en un principio y todavía con cierta frecuencia, pues se sigue usando caray, ya se me perdió aquí aquí está. Se sigue usando el diafragma, ¿verdad? Un diafragma, pues es un artificio matemático desde el punto de vista estructural que liga grados de libertad en el plano, ¿sí? Reduciendo a 3 grados de libertad aquellos, pensando en un sistema tridimensional, liga 3 grados de libertad, ¿verdad? 2 de traslación y 1 de rotación. En una modelación tridimensional, pues además en los nodos tenemos los otros componentes, ¿verdad? Los otros giros y deformación vertical, pero esto se hace con fines principalmente de fuerzas laterales, ¿verdad? De que este diafragma distribuya la fuerza de inercia, ¿verdad? Que se genera durante los movimientos horizontales producidos principalmente por los sismos, que las distribuya esas fuerzas a los elementos de soporte vertical, como son las columnas,
muros diagonales. En un principio, pues las losas, ¿verdad? Las losas macizas, las losas planas, pues se trataron de resolver usando la mecánica de los medios continuos, la resistencia de los materiales y pues fue común o es común todavía pues utilizar las soluciones que presenta Stephen Timoshenko en varios de sus libros, de su material que nos dejó, ¿verdad? Sobre todo en el libro titulado Teoría de placas y láminas. Desde luego que el avance en los equipos de cómputo y de los sistemas pues de análisis estructural, ¿verdad? Los programas, pues han permitido incursionar en la modelación empleando elementos finitos sólidos. Sin embargo, pues el número de grados de libertad, así como pues la tediosa interpretación de resultados y la elaboración del modelo, pues hace que que este tipo de modelación sea impráctica. Sin embargo, pues la podemos emplear, pero pues hay que tomar en cuenta el tiempo y las características que les he comentado, ¿verdad? Para la elaboración del modelo y los resultados obtenidos, ¿sí? Como segunda parte, ¿verdad? Les voy a presentar por aquí algunos aspectos de modelación y cómo modifican, ¿verdad? La respuesta de la estructura. Y lo primero que vamos a estudiar es precisamente el cambio de posición del eje de traves y de la losa. Entonces, un modelo muy sencillo, ¿verdad? Es un modelo didáctico. Perdón, sí, aquí es que me pasé uno. Sí, tiene las características que se muestran en la imagen central. Ahí están las dimensiones de las vigas, de las columnas. No hay un sistema de piso, ¿verdad? Se utilizó el diafragma, como lo muestra el texto de la izquierda. Y en la imagen de la derecha podemos ver la transmisión de cargas para un sistema de piso que trabaja en dos direcciones. Las dimensiones del sistema de la estructura son de 10 metros en una dirección y 6 en la otra dirección. En los análisis sísmicos que presentaré, se ha empleado un coeficiente sísmico ya de diseño de 0.2 y el análisis ha sido de tipo estático. Aquí muestro los resultados de carga viva máxima, una carga viva de 250 kilogramos por metro cuadrado que se le aplicó al sistema estructural. Está el diagrama de momentos cortantes y elástica de la viga larga, ¿verdad? Y también a la derecha el de la viga corta. Más adelante voy a presentar un resumen de los resultados, ¿no? Introducimos la losa, ¿verdad? Utilizando el elemento Shell en el programa SAP 2000 con un espesor de 15 centímetros que suponemos, ¿verdad? O supongo que cumplirá con los requisitos de resistencia en un diseño basado en fuerzas y de servicio, ¿verdad? Desplazamientos verticales, agrietamiento, vibraciones, etcétera. Y la malla que se usó, pues es una malla, pues relativamente fina, ¿verdad? Con una discretización para tener elementos finitos divididos de 0.5 metros de lado. Aquí se ve el modelo y creo que se alcanza a distinguir que las vigas las vigas principales en dirección corta tienen menor peralte que las en la otra dirección, la dirección larga, y que la losa se ve como sumida, ¿verdad? Es decir, no está el lecho superior de la losa, no coincide con la cara superior de las vigas. A la derecha tenemos la malla de elementos finitos, ¿sí? Y aquí se muestran los resultados, ¿verdad? Ahí se ve en el diagrama de fuerzas la interacción que hay entre la losa y las vigas, luego abajo el cortante, el momento y el desplazamiento.
Luego le damos movimientos, ¿verdad? A las vigas para hacer coincidir el lecho superior de la viga con el de la losa, para que estén al mismo nivel, ¿verdad? Como va a estar en la realidad. En la imagen de la derecha es un acercamiento al modelo anterior, ¿verdad? Donde se ve que las vigas pues no coinciden, ¿verdad? Su lecho superior entre sí ni con la losa. Y de nuevo, pues se corre el modelo, se obtienen resultados y se muestran aquí los diagramas de fuerzas internas y desplazamientos para las dos vigas, ¿verdad? Viga longitudinal y viga transversal. Y aquí están los resultados, perdón, es que me pasé, no sé por qué estoy pasando ahí de diapositivas. Aquí están ya los resultados que vimos anteriormente en los diagramas para las traves en dirección larga y para las traves en la dirección corta. Vemos, bueno, les muestro aquí momento negativo, momento negativo desde luego en el extremo, en uno de los extremos de las barras. El modelo es simétrico, entonces cualquier extremo tiene el mismo valor de momento. Momento positivo, B es la fuerza cortante y sus diferencias para los tres modelos que acabamos de ver, ¿verdad? Modelos de barras, donde no hay un sistema de piso, pero las cargas se transmiten a las vigas principales, ¿sí? El modelo de Shell, sin tal cual, ¿verdad? Como se crea en el programa, y luego moviendo todos los elementos para que tengan el mismo nivel, su lecho superior. Y vean las diferencias, ¿verdad? Si tomamos como base el modelo de barras, el Shell pues ya nos introduce una diferencia de 4.8 en momento negativo, y si ponemos los elementos a nivel, pues ya tenemos diferencias de 14.2%. La diferencia anterior de 5% pudiera ser aceptable desde el punto de vista de la ingeniería práctica, pero ya con el modelo a nivel, pues ya estaría de dudarse, ¿no? Ya una diferencia del 14% en momentos, pues ya puede ser importante. Y vean ustedes la diferencia con respecto a momentos positivos, ¿verdad? Ahí la diferencia es todavía mayor en la dirección larga. En la dirección corta tenemos diferencias mayores que en la dirección larga, digo, mayores que en la trave larga, porque son diferencias del 52%, para momento negativo, y para momento positivo del 12 o 13%. En cortantes las diferencias pues no son tan fuertes, ¿verdad? En las vigas en dirección larga es 7%, y en la viga en dirección corta pues sí. Entonces, como ven ustedes, pues eso repercute en el mover las vigas a su posición, como quedarán en la construcción, pues nos implica pues un cambio en la rigidez de la estructura y una redistribución de fuerzas. ¿Y qué pasa con esa diferencia de momentos o esos cambios? Bueno, pues como la losa es un elemento estructural, un elemento que se modeló con elementos tipo Shell, ¿verdad? Con trabajo de flexión, de trabajo en su plano, un estado plano de esfuerzos, más trabajo fuera del plano, ¿sí? Entonces, pues la losa es un elemento estructural y atrae momento, ¿verdad? O participa en la distribución de momentos. Aquí vemos que los momentos por unidad de longitud, pues pasaron de 0.48 son resultantes a 0.46. ¿Sí? Ustedes pensarán que la diferencia es pequeña, sí es, pero son elementos, ¿verdad? Son elementos y ya para obtener los momentos, pues tendríamos que sumar los elementos, los momentos de varios elementos para diseñar la losa por franja central, franjas extremas en una y en la otra dirección. Perdón. Ahora, vamos a ver cuál es el efecto del mallado, otra de las variables, ¿verdad? En el uso de elementos finitos, pues es como saben los que han
elaborado modelos de elemento finito, ¿verdad? Pues es el mallado. Pero vamos a estudiarlo en la dirección vertical y como respuesta, pues la vibración en esa dirección, ya que recientemente la norma de la Ciudad de México, pues ya incluyó explícitamente a la revisión del estado límite de servicio a la vibración vertical, ¿sí? Entonces, de nuevo, el sistema sin losa, identificamos que el modo 4 corresponde al modo de vibración vertical con un periodo de 0.01 de segundos, como se muestra en la tabla de la izquierda. El modelo de elemento finito, ¿verdad? Nos da este valor para el periodo, ¿sí? Y aquí está la comparativa con mallas, ¿verdad? En la primera columna, pues tenemos en el primer renglón al modelo de malla sin losa, luego modelos con elementos finitos de cuadrados de 0.5 de metro, de 1 metro, más grandes de 2 metros por 2 metros, de 2 metros, 2.5 metros por 3, y pues creo que la malla mínima, ¿verdad? Que van a ser de elementos de 5 por 3, pero al modelo, pues los modelos no distinguen de mallado, ¿verdad? Y pudiéramos usar un solo elemento como malla, ¿verdad? Entre comillas, que sería de 10 por 6. Y como ven ustedes, bueno, en la siguiente columna están los periodos y en la tercera columna, pues están las diferencias, ¿verdad? Que se obtienen, ¿sí? Y vemos que mallas para este modelo, para estas dimensiones, mallas de medio metro o de 1 metro, pues nos dan periodos iguales, ¿verdad? No lo mostré aquí, pero si hiciéramos modelos con mallas más finas, pues obtendríamos un valor prácticamente igual a 0.153. Entonces, el comentario aquí, ¿verdad? Para este fenómeno, pues es que mallas burdas no nos permiten estimar adecuadamente el periodo de vibración o la frecuencia de vibración vertical, ¿sí? Ya que si usamos mallas muy gruesas, como la fotografía de la derecha o la imagen de la derecha, pues tenemos diferencias del 16 o más del 10%, ¿verdad? Y puede en los casos de no mallar, pues tener diferencias en la estimación de la vibración vertical del 85%, muy parecidas a que no modeláramos la losa con una diferencia para este modelo del 93%. ¿Cuál es el efecto del mallado o de lo que les he estado comentando en la rigidez lateral? De nuevo, ¿verdad? Con el modelo básico, los modelos básicos anteriores, pues elaboraron estos modelos de 4 niveles, sin losa, con diafragma, el primero, el de la izquierda, luego con losa, ya sin diafragma, ¿verdad? Con losa y las vigas y la losa, sus posiciones no coinciden, y luego pues ya un modelo donde coinciden las posiciones. Se corren los modelos, ¿verdad? Y aquí vemos las diferencias, ¿verdad? Sin losa tenemos un periodo en la dirección corta de 0.5 de segundo, con malla a los ejes, ¿verdad? Es decir, sin hacer ningún movimiento en traves, de un periodo de 0.459 y moviendo los ejes a 0.421, y aquí vemos las diferencias. Perdón. Ahora veamos el efecto que hay sobre las traves secundarias. Agrego al primer modelo, ¿verdad? Una trave secundaria en dirección larga. Ajá. Y la transmisión de cargas, pues prácticamente es precisamente a las traves en dirección larga, ya que se generan tableros muy alargados, ¿verdad? Tableros de dimensiones 10 por 3 metros, ¿sí? Aquí están los resultados, ¿verdad? En elementos mecánicos de las traves en dirección larga, en dirección corta, ¿no? La viga secundaria.
Luego modificamos las propiedades de la viga secundaria para considerarla como T. Ujú. Entonces, se me olvidó comentarles que en los modelos anteriores, la viga secundaria fue de sección rectangular. Y entonces ese hecho, pues también nos va a traer, aquí está ya el modelo, ¿verdad? Donde se alcanza a apreciar que la viga en color café, pues tiene sección T. Ujú. Y están, desde luego, los resultados. ¿Sí? Eh, Aquí no les muestro la tabla de resultados, pues ahí yo lo dejaría como ejercicio para los que les interese, ¿verdad? Que están las imágenes y que ustedes vean qué diferencia tenemos simple y sencillamente de considerar a la viga secundaria como sección rectangular o como sección T. Ujú. Y que ustedes saquen sus conclusiones en ese aspecto. Ujú. Otro sistema de piso que pues es común o empieza a ser nuevamente común, pues es el de las losas planas. Y ahí, pues mi experiencia es usar algún programa que traiga dentro de sus bibliotecas o dentro de sus librerías a este tipo de losas, ¿verdad? En donde uno especifique el elemento finito plano, ¿verdad? Con las características de una losa plana, como son ancho de nervaduras, peralte total de las nervaduras o de la losa, el espesor de la capa de compresión o de la losa, y así como la separación de las nervaduras y todo esto para 2 direcciones o una dirección. Uh-huh. No es comercial, ¿verdad? Porque pues no tengo relación ninguna con las empresas que les voy a comentar, simple y sencillamente pues nos apoyamos, ¿verdad? Yo en la impartición de cursos y ellos proporcionándome o permitiéndome el uso de los programas. Uno de los programas que trae dentro de sus librerías este tipo de elemento, pues es el programa ETABS. No es el único, hay otros programas, por ejemplo, el programa Robo también trae dentro de sus librerías a la definición de este tipo de sistemas de piso. ¿Por qué usarlos? Bueno, pues porque nos facilitan la modelación, ¿verdad? Imagínense una estructura de varios miles de metros cuadrados, ¿verdad? Para un centro comercial, para algún estacionamiento, en fin, pues vamos a tener varios tableros de diferentes dimensiones, y todo ello pues hay que modelarlo, ¿verdad? Si queremos estimar, por ejemplo, la vibración vertical de ese sistema de piso o la contribución de ese sistema a la rigidez lateral de la estructura, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, y es importante, ¿verdad?, que cuando usemos un sistema de piso, nosotros verifiquemos la geometría, la forma y las dimensiones. Por ejemplo, pues aquí está la comprobación del peso, ¿verdad? Al volumen total, ¿verdad? Se le resta el volumen del aligeramiento o de los huecos y manualmente me da un peso de 25.34 toneladas. El peso que reporta el modelo, pues es ese mismo valor, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, que sobre todo en sistemas de piso compuestos o en sistemas de piso ya más elaborados, pues se haga hincapié o se haga una revisión pues más detallada, más exhaustiva, una revisión manual en la medida de las posibilidades de los datos de entrada y los datos de salida o resultados que arrojan los programas o las herramientas de cómputo. Uh-huh. Y entonces sí, ya validamos el modelo, ¿verdad? Y ya podemos pues estimar desplazamientos, estimar esfuerzos, fuerzas, resultantes, periodos de traslación en 2 direcciones, y lo podemos incorporar ya en modelos de estructuras de varios pisos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya podemos hacer la estimación de fuerzas sísmicas estáticas, ajá,
la distribución de cortantes en los diferentes niveles, la distribución de rigideces, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro sistema que podemos tener es, como les comentaba, ¿verdad? El sistema de losa o placa o una losa maciza apoyada sobre viguetas y estas a su vez apoyadas en vigas principales en dos direcciones. Y que igual, ¿verdad? Pues igual las definimos como en el caso de la losa tipo waffle, nada más que pues definimos vigas principales de alguna sección transversal. Otro tipo de sistemas que podemos tener, pues son los sistemas que trabajan en una dirección, ¿verdad? Los sistemas que trabajan en una dirección pues nos hemos dado cuenta o sabemos que están formados por viguetas de diferentes dimensiones, vigas portantes, firmes de compresión, elementos aligerantes, bovedillas, cemento arena, bloques de poliestireno. Y estos pues pueden tener materiales diferentes, las vigas principales una resistencia y las vigas, las viguetas a lo mejor son prefabricadas y pues tienen una resistencia un poco mayor, ¿verdad? Entonces, la modelación de estos sistemas de piso, pues se puede hacer con elemento finito, son más elaborados los modelos y una forma práctica, pues es recurrir a a la, mm, a la modelación solamente de la transmisión de las fuerzas, ¿verdad? A los elementos principales, ¿sí? Si así lo hacemos, pues hay que tener mucho cuidado en indicarle a los programas en qué dirección queremos que transmitan la carga, ¿sí? Aquí en el modelo inicial se colocó una viga secundaria en la dirección corta en la parte central y se le indica al programa que el sistema de piso va a transmitir cargas en la dirección corta, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados, perdón. Y aquí tenemos los resultados, vean ustedes el diagrama de momentos que se muestra en la imagen de la derecha, ¿sí? Y si cambiamos o nos equivocamos, ¿verdad? Si hay error en la transmisión de las cargas, en lugar de transmitirla a las vigas en dirección corta, se transmiten a las vigas en dirección larga, pues la forma y dimensiones de los elementos mecánicos cambian drásticamente, ¿sí? Desafortunadamente, pues me he enterado por labores de asesoría de que este problema pues ha sido frecuente en varias estructuras, ha habido problemas fuertes, problemas de colapsos parciales por por un incorrecto uso de los programas en cuanto a la transmisión de fuerzas, ¿verdad? Ya que la forma y los valores de los diagramas pues son muy diferentes dependiendo de la dirección de la transmisión de la carga, ¿sí? Otro error frecuente es cuando se modelan las viguetas, como en el caso que se muestra aquí, al mismo modelo se le agregaron las viguetas, ¿sí? Es olvidarse de que estas pueden estar articuladas, como son elementos sobrepuestos, pues sí hay una capa de compresión que los liga, ¿verdad? A todos ellos, pero el acero de refuerzo pues está interrumpido, a menos que nosotros coloquemos acero de refuerzo adicional. Ajá. Pero si no lo hacemos, pues lo más conveniente, ¿verdad? Es articularlas. ¿Y qué pasa si no las articulamos? Bueno, pues miren, tenemos, como ustedes saben, la existencia de momentos negativos, ¿sí? En los extremos de las viguetas. Articulamos, ¿verdad? Indicamos que hay liberación a momento en alguna de las direcciones. La imagen de la derecha pues muestra la representación de esas articulaciones. Abajo está el diagrama de momentos y a la derecha el diagrama de momentos de una de las viguetas, en donde ya vemos que en los extremos de estas, pues el momento
negativo ya no existe y en consecuencia el positivo se ha incrementado, ¿sí? Y por último, como comentarios finales, ¿verdad? Pues, pues los aspectos importantes de la modelación, pues es la posición, la geometría, las propiedades mecánicas y elásticas de los elementos, la conexión que hay o que va a existir entre ellos, la transmisión de carga y en el caso de usar elemento finito, pues el mallado, ¿verdad? El tamaño de las mallas de elementos finitos. Otros puntos que por espacio no pues pude comentarles es el efecto de nodo rígido y el agrietamiento. El nodo rígido, ¿verdad? Se refiere al tamaño del nodo. Si tenemos nosotros columnas robustas, traves robustas, bueno, pues el tamaño del nodo, ¿verdad? Influye en la distribución de momentos, influye en la rigidez del sistema, así como el agrietamiento, ¿verdad? El agrietamiento también en las últimas versiones del reglamento, de los reglamentos se ha incorporado, y una manera de tomarlo en cuenta, pues es disminuyendo las propiedades elásticas, la inercia de los elementos, vigas, columnas, muros. Y al disminuir la inercia, como ustedes saben, pues la estructura se flexibiliza, aumenta su periodo o sus periodos, ¿verdad? Cuando en el caso de varios grados de libertad, y dependiendo de dónde se localicen esos periodos en el espectro, pues la demanda o la aceleración, ¿verdad? De diseño pues aumentará y con ello la demanda sísmica y en consecuencia pues vamos a tener una respuesta en desplazamientos mayor, ¿verdad? Que si no consideramos ese efecto de nodo rígido y del agrietamiento. Esto, repito, pues depende de dónde estén los periodos en el espectro. Y nunca, no olvidar, ¿verdad?, de que pues necesitamos contar con un modelo validado, tanto en datos como resultados, pues para que los resultados sean confiables y podamos estar tranquilos en cuanto a nuestra propuesta de solución a la estructura que se esté diseñando o que se esté estudiando. Y por último, ¿verdad? Pues no me resta más que agradecer a la maestra Marcela, ¿verdad? Al comité organizador, a los asistentes, al ingeniero Iván Forcada Quesada, ¿verdad? De la empresa CSI México que me permitió pues usar las versiones comerciales para mostrarles los modelos y los resultados que obtuve, ¿sí? A la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que me permite dentro del tiempo que ella me paga, ¿verdad? Bueno, que todos los contribuyentes me pagan para la elaboración y preparación de este material y pues al campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues estoy a sus órdenes. Agradecemos su participación. A continuación iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas por mi compañera Brenda. Agradecemos al maestro en ingenierías Fernando Morroy por su valiosa participación. Comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Me permito dar lectura a la primera pregunta de Óscar Martínez. ¿Solo se puede modelar para la transmisión de las cargas o también para el desempeño vibratorio? El desempeño, perdón, ¿de qué? Perdón, o también para el desempeño vibratorio. Bueno, sí, como vimos, pues la modelación estructural incluye pues no solamente a las cargas, sino a las propiedades tanto estáticas como dinámicas de la estructura, y en cuanto a estas últimas, la masa, la rigidez, el amortiguamiento y la capacidad de disipación de energía, pues son las que regulan la respuesta estructural, y precisamente para obtener la respuesta vertical, pues es necesario hacer una
modelación adecuada de la masa, ¿sí? Si nosotros pues vamos a estudiar la vibración horizontal principalmente para obtener a través de ella y de un espectro o de una excitación la respuesta estructural, pues solamente es necesario considerar los grados de libertad de traslación horizontal principalmente. Sin embargo, y la masa asociada a esos grados de libertad. Sin embargo, si queremos estudiar la vibración vertical, pues entonces hay que hacer una discretización vertical, ¿verdad? Como vimos, si nosotros la masa, por cuestiones de modelación, los programas la consideran en los nodos y estos solamente son los extremos de traves y columnas que llegan, digo, los extremos de traves que llegan a las columnas, pues entonces la masa la va a considerar precisamente en esos puntos. Y en esos puntos está la columna y la columna tiene una gran rigidez axial. Entonces, si tiene una gran rigidez axial, pues acuérdense que el periodo es 2 veces la raíz de la masa, 2 pi, raíz de la masa entre la rigidez. Entonces, si tenemos una rigidez muy elevada, como está en el denominador, entonces el periodo es muy bajo, ¿sí? Pero es porque por modelación la masa la estamos considerando en los nodos de las columnas. Pero si hacemos una discretización del sistema de piso, losa, vigas secundarias, vigas principales, entonces ya tenemos rigidez, la rigidez vertical de ese sistema de piso, ¿verdad? Y entonces vamos a estimar de manera más adecuada la respuesta vertical de ese sistema, ¿sí? Sí, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta es también de Oscar Martínez y pregunta que si la modelación es en el SAP 2000 o ANSYS. A ver, otra vez, por favor, otra vez. Perdón. Pregunta si la modelación es en SAP 2000 o ANSYS. Bueno, miren, yo usé, les digo, pues por cuestión didáctica, reconozco que de los programas más didácticos que hay, pues es el programa SAP 2000. Pues como quise compartir esta parte didáctica con ustedes, usé el programa SAP 2000, usé el programa ETAPS. Pero en términos generales se puede usar cualquier programa que nos permita modelar elementos barra, elementos finitos usando el shell o los shell, con trabajo de membrana y con trabajo de flexión, ¿sí? ANSYS, pues hasta donde mis conocimientos me lo permiten, pues es un programa que yo le llamo programa monstruo, ¿no? Es un programa muy ambicioso, muy poderoso para la modelación de elemento finito, con elemento finito. Se pueden hacer modelos de elementos finitos, pero pues con tantas opciones que tiene, ¿verdad? Yo cuando estudié ANSYS, pues creo que me quedé en que su biblioteca de elementos finitos andaba de número de 34 o de 32 o de 60 elementos finitos, ¿verdad? Entonces son muchos elementos finitos, hay que estudiar muy bien, hay que entender muy bien los programas para poder emplearlos, pero para la mayoría de los problemas de ingeniería estructural, pues generalmente se recurre a herramientas pues que sean sencillas en su uso, ¿verdad? En su manipulación y que sean pues accesibles en un inicio a los diseñadores, ¿verdad? Eh, pues las herramientas, ¿verdad? Como las conocemos, pues hay herramientas o las herramientas fueron creadas para usos específicos, ¿no? En el caso de los programas, pues tenemos programas orientados hacia la parte, hacia los edificios o hacia las estructuras de edificios, como el programa ETAPS, como el programa Robot, como el programa RISAFLOR, el programa Maidas Yen, etcétera, etcétera. Y hay programas pues más orientados hacia modelar estructuras con elementos finitos, y de ahí pues está el ANSYS, están el Algor, está el Abacus,
Dayana, en fin, muchos programas especializados, ¿verdad? Pero lo importante es, pues, establecer un modelo de compromiso, ¿verdad? Que desde luego, pues, sea, en la medida de las posibilidades, tratar de representar, pues, la realidad, ¿verdad? De la estructura, ¿sí? Muchas gracias de nuevo, maestro Fernando Morroy Miranda, por resolver cada una de las inquietudes. Fue un honor escucharle. Damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Cedemos la palabra a nuestro compañero Iván. Una vez más, agradecemos su invaluable participación en este 13º ciclo de conferencias Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad en la Ingeniería Estructural. Agradecemos su participación. ¿Me permitiré dar lectura a su reconocimiento? La Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, otorga el presente reconocimiento al MI Fernando Morroy Miranda por su destacada participación como ponente en el 13º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, con el tema Aspectos importantes en la modelación de algunos sistemas de piso. Celaya, Guanajuato, 28 de octubre del 2021, firmada por la doctora Hatsiri y el doctor José Marcelino. Le hacemos la más atenta invitación a acompañarnos a la Masterclass 50 Sombras del BIM, si su agenda le permite. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y buen provecho.